Lo interesante de la época isabelina respecto a la danza es que el reinado de Isabel I de Inglaterra, desde 1588 hasta 1603, permite un amplio abanico de danzas y estilos, desde la bass dance, característica de principios del siglo, hasta las country dances, que fueron ganando popularidad hacia su final, recogiendo en el camino las danzas que su corte importó de Francia, Alemania, Italia y España. El siglo XVI está cubierto por el reinado de la dinastía Tudor, de la que dos de sus figuras más emblemáticas, Enrique VIII e Isabel I, fueron reputados y hábiles bailarines. Existen abundantes referencias literarias sobre los bailes en la corte en ambos reinados, y podemos aventurar que esa popularidad se extendió también por todo el país. Las fuentes escritas de las que salen todas estas danzas ya las hemos visto en crónicas anteriores. En Francia, Arena y su libro A Trues Compagnons, y Arbeau y su Orchesographie. En Italia, Caroso con sus dos tratados, Il Ballarino y Nobiltà di Dame, y Negri con Le Grazie d'Amore, son dos de los representantes de la enorme influencia italiana que impregnó la danza en la corte de los Tudor. No se conoce ninguna publicación con instrucciones para danzar en la Inglaterra del siglo XVI, si exceptuamos el texto de Robert Copland, The Manner of Dancing of Bows Dances, escrito en 1521. Teniendo en cuenta que es una versión, de algún modo defectuosa, del tratado del siglo XV, L'Art et Instruction de Bien Danser. Pero sí existen referencias escritas que aportan información para contextualizar las danzas. Las primeras coreografías registradas en archivos ingleses se remontan al 1500, aunque no todas son de origen inglés. Las primeras coreografías de danzas en sociedad sobreviven en los papeles de la familia Grace Lee of Drakelow. Un tal John Baynes las recoge en un pequeño libro de oraciones en latín. La parte de danza suma un total de 26 coreografías sin explicación alguna, seguidas de las melodías y una lista por orden alfabético de 90 títulos de otras tantas danzas, la mayoría con el número de bailarines que se requerían para bailarlas. Todo el repertorio parece sugerir que era solo para hombres, un fenómeno único entre las colecciones de danzas sociales antes de 1700. También encontramos referencias en los textos de los Inns of Court. Ya vimos que eran una especie de colegios de abogados donde se bailaba en sus fiestas y saraos y donde algunos de sus estudiantes tomaban notas, a veces con breves instrucciones de algunas danzas, probablemente para recordarlas. En un libro, posiblemente de uno de los Inns of Court de la primera época Tudor, se describe muy someramente una danza, que una mano posterior renombra ya en el siglo XVII como The Old Measures. La descripción habla de cambios de sitio, giros completos y un intrigante paso llamado flores. Las measures representan un repertorio de danzas sociales de las que las coreografías más antiguas se remontan al periodo isabelino. Aparecen en 7 manuscritos recopilados entre 1560 y 1670 y en un libro del estudiante de leyes Edward Gunter. Las danzas que se bailaban en los Inns of Court eran de dos tipos, las llamadas measures y conocidas como festejos solemnes, que empezaban con una pavana y un cierto número de alemandas. En un segundo grupo venían las danzas más vivas y relajadas, llamadas post-festejos. Estas consistían en gallardas, correntes y branles, a las que se unieron en 1628 las country dances. Respecto a las country dances, recientemente se han localizado manuscritos que, aun sin datación exacta, demuestran que las country dances eran un género más antiguo y con más variantes coreográficas de lo que se pensaba, y transmitidas de forma oral. Estas fuentes son el manuscrito Patrick o Lovelace y el manuscrito Word, ambos en la Harvard Houghton Library, y el manuscrito Sloane en la British Library. Algunos manuscritos sobre danza, aunque datados en el siglo XVII, podemos inferir que tratan temas relevantes para el siglo XVI. El máximo exponente es el texto de John Playford, The English Dancing Master, que aunque publicado en 1651, contiene material que podemos arguir pertenece al siglo anterior. Playford sí que proporciona instrucciones prácticas y música para las danzas. Pero lo que nos interesa saber es si el polémico Enrique VIII y la reina virgen disfrutaban bailando. A comienzo del siglo XVI, la bass dance estaba todavía en vigor. Según la crónica de las justas celebradas en 1501 en honor de Catalina de Aragón por su boda con Arturo de Gales, primogénito y heredero del rey Enrique VII, un manuscrito nos dice:
Entonces bajaron el príncipe y Lady Cecil y bailaron 2 vas dances. Y la princesa y una de sus damas, con vestimenta a la española, bailaron otras 2 vas dances. Por lo que sabemos, a Enrique VIII le encantaba bailar y con 10 años deleitó con su danza a los invitados a la boda de su hermano Arturo. La misma crónica nos narra que Enrique, entonces duque de York, teniendo en su mano a su hermana Lady Margaret, danzó 2 vas dances. Más tarde, agobiado por su vestimenta, arrojó lejos su sobretodo y retozó por la sala con dicha Lady Margaret, vestido solo con jubón y calzas. El joven Enrique VIII bailaba como ejercicio diario y en 1515 un embajador comentó cómo el joven rey hacía maravillas y saltaba como un venado. Estos saltos ostentosos eran sin duda una característica aprendida de los prolíficos maestros italianos. Respecto a la Basse Dance de Catalina de Aragón con una de sus damas, un apunte interesante es que 2 mujeres pudieran bailar juntas. Esta misma situación se repite cuando Margarita, casada por poderes con Jaime IV de Escocia y por lo tanto reina, viaja al norte a encontrarse con el rey. La crónica dice así. Ambos intercambiaron algunas palabras y entonces los ministriles comenzaron a tocar una Basse Dance, la cual bailó la reina con la condesa de Surrey. Tras ella tocaron una ronda, la cual fue bailada por Lord Grey guiando a la dicha reina y acompañados por varios lores, ladies y damas. A finales del siglo XVI, la Basse Dance había desaparecido por completo, como ya os he comentado en crónicas anteriores. Los entretenimientos en la época Tudor incluían cacerías, banquetes, justas, mascaradas y representaciones de figuras alegóricas en la que los nobles y los reyes tomaban parte como actores, vistiendo costosos y ricos ropajes. Empleaban elaboradas escenografías y construían piezas móviles para ciertas entradas, plataformas de las que descendían los participantes para presentarse al anfitrión y que solían incluir varias danzas. Los festejos que tenían lugar al final de las jornadas se llamaban mummings. Enrique VIII estableció un grupo de nobles encargados de organizar estos entretenimientos. Se llamaban los actores del rey, the King Players. Ellos prepararon un desfile alegórico para recibir a Catalina de Aragón, que fue el más sofisticado realizado en Inglaterra hasta entonces. La presencia de la danza era habitual en estos festejos, aunque su iconografía es siempre escasa. Hay un cuadro de 3 parejas nobles bailando perteneciente a la colección privada del duque de Norfolk, en la que su tradición familiar declara que esta pareja en concreto eran Enrique VIII y Ana Bolena. Este primer periodo de los Tudor está marcado por el conflicto generado por la intención de Enrique VIII de divorciarse de Catalina de Aragón, conflicto que convirtió la hasta entonces festiva corte en un escenario inseguro y sombrío donde las sospechas de deslealtad hacia el rey implicaban prisión y decapitación. Es el caso de Tomás Moro, el primer humanista inglés reconocido por todos los eruditos de Europa, que pagó con su vida una postura muy crítica con Enrique VIII, que culminó con su negativa a reconocerlo como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. En Inglaterra las ideas del Renacimiento no fueron acogidas rápidamente, y es con la llegada de Isabel I al trono, la estabilidad de su gobierno y los cambios introducidos en la educación, sumados al poder divulgador de la imprenta, cuando podemos hablar de una mejora social y económica que favorece enormemente el mecenazgo y las celebraciones cortesanas. Este espíritu renacentista, algo descafeinado, según opinaba Moro, se traduce en la interpretación que se hizo de los ideales que Castiglione defendía en su libro Il Cortigiano, que quedaron reducidos a un manual de comportamiento socialmente valioso sin profundizar en los aspectos políticos y sociales con el objetivo del bien común. Aunque sí se reflejaron en la idea del cortesano cultivado en la pluralidad, interesado tanto en los entretenimientos más cultos, la lectura de los clásicos, como en los más populares, las peleas de osos, toros o perros. Isabel I fue un raro fenómeno, inesperado por quienes no se imaginaron nunca que podría acceder al trono. Como toda figura icónica, las opiniones sobre su persona oscilaban entre la admiración y la crítica más feroz. Parafraseando al profesor de historia Gómez Osorio, de ella se dijo que era frágil y femenina cuando le interesaba, coqueta, vanidosa, promiscua, frívola y derrochadora, crueles con quienes la traicionaron.
fuerte y enérgica, altiva, orgullosa, casta, culta, indulgente con los hombres que amó, leal con sus servidores, tacaña, astuta, defensora a ultranza de su independencia hasta el punto de renunciar al matrimonio y los hijos. Al igual que sucede con el que fuera su principal adversario, Felipe II, el personaje de Isabel ha llegado desfigurado por la polémica, fundamentalmente por los enemigos de la Reforma. Pero como reina, pocos soberanos se han identificado tan estrechamente con el proceso de construcción de una nación. Pero ¿cómo era Isabel I como bailarina? Al parecer, la reina era bastante competente componiendo música y coreografías. Su corte confiaba en los servicios de Jasper Gaffoin, un maestro de danza italiano contratado por Enrique VIII. La presencia de este maestro de danza está documentada entre 1542 y 1564. Una vez retirado como hombre de la reina que fue, recibió una pensión de 40 libras y vivió en la parroquia de Santa Catalina Colman junto con su esposa, nacida en Toledo. Era normal que la reina tuviera a su servicio doncellas y músicos italianos que participaban en las danzas. ¿Pudo la tradición italiana de mujeres bailarinas haber estimulado la danza por mujeres en Inglaterra? Hay alguna referencia enigmática sobre la reina Isabel y su danza a la italiana. El embajador francés Monsieur de Metz escribe sobre ella en 1597. En su juventud bailaba muy bien y compuso mudanzas y música, tocadas y bailadas por ella misma. Sin duda, era una maestra en ese arte, habiendo aprendido a bailar alto a la manera italiana. Me dijo que la llamaban la florentina. La danza era muy importante para los Tudor. Era considerada un sano recreo para la mente a la vez que un ejercicio para el cuerpo. Y aunque las danzas más populares en la época fueron las importadas desde Francia, España o Italia, que ya vimos en crónicas anteriores, la pavana, la gallarda y la alemanda, no podemos olvidar una de las danzas propiamente inglesas, la country dance, que se bailaba en pareja con formaciones en círculo, en cuadro o en rectángulo. De origen seguramente popular, con un esquema mucho más sencillo y repetitivo que las danzas cortesanas que requerían de un maestro de danza para aprenderlas, se moldearon al gusto cortesano y siguieron en boga con la lógica adaptación musical al refinamiento de la corte. Generalmente la música para bailar no solía escribirse, pero la emergencia de distintos estilos musicales y nuevos instrumentos durante este periodo, combinado con varios experimentos que mezclaban instrumentos diferentes y las influencias extranjeras, llevaron a la creación de nuevas danzas. El pueblo llano bailaba menos refinadamente, y tenemos referencias a las Morris Dances, las gigas y las branles en su repertorio, normalmente asociado o bien a antiguas costumbres y ritos o a las festividades del calendario cristiano, muchas veces una reinterpretación de los antiguos ritos paganos, como San Valentín, el Día de Mayo, el solsticio de verano en junio o el actual Halloween. Las Morris Dances eran unas danzas folclóricas rituales que bailaban un grupo de hombres escogidos y especialmente entrenados. La figura central solía ser un hombre animal u otro personaje. Su origen no está claro, podrían ser de influencia española. En España se llamaban moriscas y hay referencias escritas ya en el siglo XII. En Inglaterra se las nombra por primera vez en el siglo XV. En la época isabelina se la consideraba una danza antigua propia del medio rural poco cultivado. Pero había una danza que por sus escandalosos saltos podría muy bien haberse bailado tanto en la corte como en una taberna. La volta. Era una parte de la gallarda en la que el hombre ayudaba con su muslo a saltar a la dama mientras la giraba. Para ese movimiento, la mujer debía pasar su brazo por los hombros del caballero y éste, un brazo rodeando su cintura, y además de empujar con su muslo el trasero de la dama, debía cogerla con el otro brazo por la base del corpiño para mantener la estabilidad de ambos durante el giro. La base del corpiño estaba demasiado cerca del pubis femenino, lo que, sumado a que durante el salto se podían ver hasta las rodillas de la dama, el escándalo estaba servido, y los comentaristas de la época decían que la volta era un baile tan lascivo que provocaba asesinatos, abortos y toda suerte de desgracias.
Para entender la irritada polémica alrededor de la danza en el Renacimiento y el pánico moral respecto a la volta, tenemos que entender que la principal fuerza social en la época era la Iglesia. Y la Iglesia siempre ha tenido sentimientos encontrados respecto a la danza. Isabel I, nada pusilánime, la bailaba con su amante Robert Dudley, quien compartía su pasión por la danza y al que dedicaron una con su nombre, The Leicester Dance. Tanta era su afición por la volta que el más grande intérprete de laúd de la época, John Dowland, tituló 2 de sus gallardas en honor de la reina. Como gran aficionada a la danza que era, además de bailar con los miembros de su corte, se ejercitaba cada mañana bailando para mantenerse en forma. Uno de sus cortesanos, John Stanhope, afirmaba lo siguiente sobre la reina a sus 55 años. Le puedo asegurar que la reina está tan bien que cada mañana baila 6 o 7 gallardas, y junto con la música y el canto son su ejercicio diario. No aceptó de buen grado el precio de la vejez. Muy preocupada siempre por su aspecto físico, se enamoró del jovencísimo y melancólico Robert de Veró, conde de Essex, tal vez para recuperar la juventud perdida. Él la traicionó al intentar destronarla y fue ejecutado por una orden directa de la propia Isabel. Aquella muerte convirtió a la última Tudor en una sombra de sí misma. Tal vez eso explique que al envejecer y no ser capaz ya de bailar, aunque Isabel I disfrutaba viendo danzar a sus damas y seguía el ritmo con la cabeza y los pies, su carácter se había agriado tanto que cuando no danzaban a su gusto, las regañaba. Pero no olvidemos el lado luminoso de la reina. Fue mecenas de las artes y la literatura, adoraba el teatro, las mascaradas y otras representaciones dramáticas. Tuvo su propia compañía de actores llamados The Queen's Players, los actores de la reina, que representaban con frecuencia obras para sus cortesanos. Protegió a músicos tan señalados como William Byrd o Thomas Morley, y sobre todo creó la base de una alfabetización suficiente para que el pueblo llano pudiera comprender el intrincado lenguaje figurativo de las obras de Shakespeare, como demuestra la masiva asistencia a una de sus obras de más de 3.000 espectadores. Shakespeare y la danza en su teatro será el tema de otra de mis crónicas. También me gustaría hablaros del protocolo cortesano isabelino en el salón de baile. ¿Qué hacer con la espada mientras se bailaba? ¿Usaban los hombres el abanico? ¿Se bailaba con guantes, espada o sombrero? Os espero en la próxima.